De Todo y Nada Podcast. Pláticas sin mucho orden, pero con sentido. Un espacio donde abordamos temas que a muchos les inquietan, pero que pocos se atreven a platicar. Comenzamos. Bienvenidos a un capítulo más de su podcast De Todo y Nada. Un capítulo más de la tercera temporada y le doy la más cordial bienvenida a mi compita Ilse Vallejo. ¿Qué onda, Ilse? ¡Compita! Oye, me gusta. ¿Cómo andas? Pues muy bien, aquí ahora vamos a grabar un capítulo. O sea, ya tenía rato que no grabábamos, ¿no? Acá una plática diciendo mucha pendejada porque no tenemos a alguien que nos dé oriente y que nos hable de cosas serias. Así es que vamos a hablar de mucha pendejada. Queremos tocar algunos temas que hemos revisado en los últimos capítulos y que seguramente a ustedes también les van a resonar porque más de uno lo hemos vivido, ¿no? Totalmente, así es que quédense, se va a poner bueno. Y hoy queremos hablar un poco acerca de los límites, cómo ponerlos, cómo identificarlos, porque a veces es difícil, ¿no? Sobre todo en las relaciones de pareja, vamos, aunque queremos abordar varias esferas, pues nuestro mero mole y lo que más nos inquieta siempre son las relaciones amorosas. Sí, y fíjate que quiero arrancar porque les quiero recomendar algo, siempre recomendamos cosas muy chidas aquí. Ay. Este fin de semana fui al teatro y vi una obra que es un poco loca, güey. O sea, me dejó pensando y reflexionando en muchos temas, ¿no? Porque al final es algo de lo que hemos hablado acá, de cómo nos contamos historias. La obra se llama El Charco Inútil. Está aquí en la Ciudad de México, en un teatro que se llama el Teatro Helénico. Y está bien chida. Es una obra con 3 personas en escena. Una es una chava que estaba en Timbiriche, se llama Mariana Garza, creo. Los otros actores no los conozco, muy buenos, por cierto, pero no me acuerdo ahorita el nombre. Pero de lo que se trata es, o sea, esta mujer vive como en el pasado, porque tuvo un hijo, el hijo se murió en un accidente y para ella todo permanece igual. O sea, ella ve al niño y supuestamente el niño sigue en su habitación y va a la escuela, no sé qué. E incluso contrata a un güey que le da clases al niño, ¿no? Pero este es un profesor que igual está como retirado porque tuvo un accidente, lo buleó un niño de 13 años, como que perdió toda su reputación y entonces él se deprimió muchísimo y se iba a hablar enfrente de un lago, por eso se llama el Charco Inútil, porque ese lago era el Charco Inútil y él supuestamente hablaba con un terapeuta, que el terapeuta sale en toda la obra. Les estoy spoileando horrible, pero lo siento mucho, de eso se trata el mensaje. Así que si alguien no quiere que le spoilee y quiere ir a ver la obra, adelántenle unos 2 minutitos en lo que cuento el desenlace. El final. Pero bueno, este güey habla con este terapeuta y él sale en la obra. O sea, hay un tercer personaje que es este profesor que le aconseja y lo va como terapeando, Pero al final de la obra resulta que este güey hablaba solo. O sea, que esta persona no existía. Entonces esta mujer que estaba buscando a alguien que le diera clases a un niño que no existe porque está muerto, que no había podido desprenderse de ese recuerdo, pues lo empieza a contactar y empiezan a vincularse de alguna forma, ¿no? Pero entonces, dentro de su propia locura y de su manera de vivir el duelo, empiezan a conectar y él, pues, supuestamente tratando de ayudarla, en algún momento decide que es buena idea decirle que lo que ella está viviendo no existe, güey. Que está loca, que el niño ya se murió, que tiene que entender que eso no está sucediendo y que tiene que regresar a la realidad. Y la respuesta de ella, ¿sabes cuál es? Güey, tú hablas solo todos los días en un parque con no sé qué, o sea, estás igual de loca que yo. Y entonces en ese momento él se da cuenta que efectivamente esa persona no existía con la que él estaba hablando. O sea, mi reflexión de todo esto es que al final del día, como que cada uno construimos nuestros propios escenarios, ¿no? Y realidades. Y tu propia realidad. Y algo que también hemos abordado, ¿no? Y que a mí me ha volado la cabeza últimamente, es que tu cerebro en realidad no reconoce entre realidad y ficción. O sea, cuando tú estás en un momento de estrés, y ahí voy a citar a Marian Rojas, que me encanta y ya la he recomendado, pero ella dice que precisamente el cortisol, que es lo que nos genera este estrés y esta sensación, la adrenalina, cuando tienes que responder ante una situación de estrés o de peligro, pues él no reconoce si es una situación real o una situación ficticia, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos estresamos por cosas que no han pasado o que ya pasaron y que nos seguimos agobiando por ello, pues seguimos generando esta sustancia en nuestro cerebro y nuestro cuerpo lo está procesando como si efectivamente lo estuviéramos viviendo en este momento.
Y entonces casi siempre, de las cosas que más miedo nos dan, el 90% o más nunca suceden, güey. Pero en realidad vivimos agobiados por eso, ¿no? Entonces, ahora, lo pongo como en contexto para este tema de los límites, porque muchas veces creemos que la otra persona que tenemos enfrente debería pensar exactamente como nosotros lo estamos imaginando, güey. Y cada uno creamos una realidad de las cosas e interpretamos algo de acuerdo a nuestra propia experiencia y a lo que creemos que es correcto o incorrecto. Entonces, poner límites creo que es fundamental porque al final del día es, pues a mí qué me gusta, güey, cómo vibro bien y qué son mis valores que no puedo permitir que rebasen ese límite, ¿no? Pero también creo que es importante replantear el sentido de que a veces pues ponemos límites que, güey, ¿por qué los estás poniendo, no? En un primer momento. O sea, creo que esa tendría que ser la primera pregunta que te tendrías que hacer. Ok, pongo un límite, pero ¿por qué lo pongo, güey? O sea, ¿verdaderamente me hace sentido o es una pinche idea mía que en algún momento me hice que eso es correcto? Y probablemente lo que este güey me está haciendo, lo que esta chava me está generando, podría yo cambiar ese límite, ¿no? O sea, no sé, o sea, hay muchas ideas en torno a esto, pero este contexto que les platico de la obra y demás, o sea, me hizo como reflexionar sobre el tema, porque al final es cómo nosotros mismos nos creamos una realidad y a veces puede ser real para nosotros, pero para el resto de las personas no necesariamente es, ¿no? Tratamos de empezar a desmenuzar esta onda de los límites, a veces nos da miedo, ¿no? A veces es como, ¿y si estoy intenciando? ¿Y si la otra persona no lo toma bien? ¿Y si bla? ¿Y si bla? ¿Y si no sé qué? Y nunca terminas como por hacerlo, pero creo que es algo muy importante ya cuando buscas, pues no sé si algo más duradero, sino más sensato, ¿no? Creo que es una plática en la que todos deberíamos estar abiertos porque hoy en día creo fielmente que quien tiene límites no se expone a maltrato, ¿sabes? Claro, güey. O sea, creo que es una barrera muy importante, primero, para contigo mismo, ¿no? Segundo, para la relación y tercero, pues para que en ambos sentidos, ¿no? Como las avenidas de doble sentido, de doble vía, exista eso que dices, bueno, si yo cruzo esta línea, algo va a pasar. Generalmente no nada bueno, ¿no? Y a veces, en lo que te decía, volviendo un poco al tema del miedo, creo que a veces nos da muchísimo temor de cómo aplicarlo, buscar las palabras correctas, hacer una revisión de, bueno, ¿será real que me esté incomodando o qué onda? ¿O por qué me veo en la necesidad de marcar una línea cuando algo no me está gustando, ¿no? Y qué tal que la otra persona no está en la mejor disposición de entenderlo, aunque tú seas muy serio, muy correcto o busques las palabras adecuadas, porque también eso es ya parte de una gente trabajada y de la inteligencia emocional que debemos de tener, o sea, no andar hiriendo a la gente nomás porque tienes boca, ¿no? Como buscar de verdad las palabras adecuadas objetivamente para establecer qué no te está gustando, qué cosas se pueden mejorar y yo creo que sí es bien básico, pero bueno, nos enfrentamos a muchos temas en cuanto eso empieza a ocurrir, ¿no? Sí, y lo que te decía hace un momento, ¿no? O sea, al final creo que, o más bien pensamos que la persona que tenemos enfrente piensa igual que nosotros, güey. Y a veces no, claro, necesariamente. O no tiene las mismas herramientas también, ¿no? El otro día platicaba con algunos amigos que hoy ya es como muy común y también, bueno, no sé, al menos la gente con la que yo conozco, la mayoría tiene, o sea, ya en su día a día como una rutina el hecho de la terapia, güey. Pero todavía claro, conozco personas que dicen, no, ni madres, yo no voy a pagarle a un güey que me venga a decir, o sea, lo que yo ya sé de mí. O sea, claro, o alguien que puede estar incluso más dañado que yo. O sea, todavía hay como estos tabús y estos prejuicios de no aceptar o no saber realmente cuál es el objetivo de la terapia, ¿no? Porque al final, pues hay un montón de cosas y de traumas que estamos llevando, cargando, huellas de abandono, sobre todo esto, creo que es lo que más daño nos hace de la infancia y cuando no lo reconocemos y no lo trabajamos en nuestra edad adulta, pues nos sigue generando un conflicto, ¿no? Y muchas veces ese conflicto es solo tuyo, o sea, la gente no lo ve, güey, o ni siquiera es como algo relevante para el resto de las personas, pero tú estás interpretando y entonces cuando te relacionas, siempre sacas como inconscientemente lo que crees que la otra persona está pensando de ti, o lo que debería suceder o lo que va a suceder, ¿no? Entonces, y a veces dejas también que la gente abuse por algo que tú mismo estás generando o estás evitando que suceda. Entonces,
si hay cosas que no te laten, pero tienes una huella de abandono fuerte y entonces tu objetivo es tener una persona a tu lado que te entienda y no sé qué, a veces cedemos de más en cosas vitales para nosotros. Entonces, por eso creo que siempre lo hemos dicho y ahora lo reafirmaré acá, que todo empieza conociéndote, ¿no? Sabiendo qué es lo que te hace sentir bien, qué puedes dar, porque también eso es importante, güey, porque a veces nos quejamos del de enfrente, pero en realidad el pedo también somos nosotros, ¿no? Claro. Y que no es que estemos mal, o sea, yo creo que nadie está bien y está mal, simplemente es cómo te puedes relacionar y cómo puedes ser una persona funcional, ¿no? Cuando te empieza a generar pedos relacionarte con más personas, pues entonces ahí hay algo que tú tienes que trabajar porque te está generando un pedo, ¿no? Y al final del día, pues, también hay otros esquemas que son peligrosos, ¿no? La gente que a veces no asume sus problemas, ¿no? Como un narcisista que puede ser alguien que está buscando fans. Y cuando tú te relacionas con una persona de este tipo, pues también es como complicado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que saber identificar de manera temprana cuáles son las cosas que nos hacen daño. Y ¿sabes qué? También creo que algo muy importante de poner límites es hablar de las cosas como difíciles desde el principio, güey. Totalmente. ¿Sabes? Ahorita que te estaba escuchando, pensaba en cuando tienes que hablar de las cosas que no son negociables para ti, cómo entran los límites a marcar una diferencia. Y también cómo los límites empiezan a hablar de cierta autoestima, ¿no? Claro. A mí en muchas ocasiones me pasa el justificar al de enfrente. No escuchándome a mí primero, ¿sabes? Aunque creo que, pues, si te ocasiona cierta molestia, cierta cosa que no te gusta, creo que es ahí, ¿no? El beat está muy claro, es ahí donde tienes que marcar oye, ¿sabes qué? Esto no me está gustando, ¿qué tranza? ¿No? Sí. Pero a veces como es difícil, y justo por no atender tus huellas de abandono, tus heridas de la infancia, es como... Es que si le digo qué tal que me deja, y es que si digo esto qué tal que se enoja, y es que ya te llenaste de es que es la cabeza, ¿no? Pero si eso pasa, bueno, probablemente no sea la persona, no sea el tiempo, y lo que tienes que hacer es rendirte, ¿no? Dejar de estar como queriendo pescar con uñas todo el tiempo, ¿no? Algo que a lo mejor ya no es, ya dio de sí, ¿no? Pues sí, yo creo que es también todo depende, ¿no? Y acá creo que vale la pena hacer un disclaimer antes de seguir la conversación, porque cuando hablamos nosotros, amigos, hablamos de las cosas que hemos vivido, ¿no? Y de lo que hemos medio descubierto. O sea, todo lo que decimos acá no es como que tenga una justificación científica detrás, ¿no? No lo es, no lo tomen como un consejo, tómenlo más bien como una reflexión, porque lo que buscamos hacer con estas charlas es reflexionar de cosas que hemos vivido, que experimentamos, que estamos probando. Y yo creo que todo se trata de eso precisamente, güey, de probar, ¿no? Alguien me decía, güey, es que como que las cosas que decías hace algunos capítulos, hace un año, por ejemplo, cuando empezamos a grabar, pues a veces como que te contradices. Güey, pues qué bueno que me contradigo, porque de eso se trata en esta charla. Claro, Entonces, claro. O sea, de lo que se trata no es como que quedarnos con una idea fija, porque pues lo que hemos dicho aquí precisamente es que hemos vivido con temas que no hemos trabajado correctamente y que no nos ha funcionado la receta tradicional, güey. Entonces ¿por qué no nos cuestionamos lo que estamos haciendo y que nos está generando pedos? Y probablemente podamos encontrar mejores relaciones, ¿no? Y entonces una de las cosas que yo creo es que a veces también nos dejamos ir por absolutos, güey, ¿no? Y a veces vemos como una realidad totalmente distinta, güey. Y de nuevo, hablando de realidades, creo que ese es el gran problema al que nos enfrentamos cuando nos relacionamos con las personas. Totalmente, ¿sabes? Últimamente, porque nosotros ya somos como, pues sí, como muy compas, como muy, no sé si sea la palabra íntimos, quizás sí, a la hora de contarnos como las experiencias personales, creo que también es un buen termómetro, ¿no? Como que yo te hablo y, güey, es que pasó esto y tal, y no sé qué, güey, tú crees que estoy exagerando, como que siempre escuchar la opinión de quien sea que esté fuera de tu círculo o del mismo problema, a veces yo no lo veo mal y creo que también pudiera funcionar, ¿no? Como, oye, mira, creo que tiene un punto de esta cosa, creo que aquí exageraste, creo que, ay, no sé, no, siempre como muy respetuosos, o sea, como que sí nos hablamos mucho al chile, pero también es como, güey, o sea, tú sabes hasta dónde permites ciertas cosas o hasta dónde ya no te gustan otras tantas, ¿no? Pruébalo, o sea, al final es eso. Y, ¿sabes? Yo también, otra cosa que hago últimamente, a veces pido opinión a personas que son como opuestas, ¿no? O sea, que sé que tienen una opinión 100% opuesta a la mía. Porque al final también se trata como de contrastar tus propias creencias y tus propias ideas, ¿no?
Es alguien que pueda tener un pensamiento más tradicional o alguien que esté casado de muchos años, alguien que tenga como todos estos aprendizajes, porque al final, pues de ahí es de donde aprendemos, ¿no? Pero lo que yo sí creo es que cuando hablas de temas difíciles en tus relaciones, con las personas con las que te quieres relacionar, pues al final te ahorras muchos pedos futuros, güey. Porque a veces, y no sé también qué tan bueno sea o no, ¿no? Porque a veces también como que te limitas a vivir una experiencia que se puede ir moldeando con el tiempo. Porque también a veces creo que tenemos que aprender a eso precisamente, a entender a la otra persona y ir cediendo, ¿no? O sea, decir, ok. Y para mí creo que en la parte de los límites se trata mucho también de los acuerdos. O sea, porque al final, ¿qué es un límite para mí? O sea, lo que hemos hablado muchas veces, ¿no? O sea, oye, para mí es importante que estés en contacto constante. Ok, yo no voy a permitir a una persona que no se preocupe por mí de manera diaria, güey, ¿no? Oye, pero ¿qué significa eso? No, pues que me mande mensaje, bueno, que me hable en las mañanas, que me desee buenos días, que me desee buenas noches, que me pregunte cómo va mi día, etcétera. Y para la otra persona puede decir, alguien como yo, güey, ¿no? Oye, no mames, o sea, es too much para mí. Es demasiado. Claro. Está. Sí, no. Entonces, uno porque ya te conoce, ¿no? Y es como entre menos te hagas el aparecido, a lo mejor es como, está chido, está buena onda, y más que otra cosa, como que no te ofusca. Creo que viene aquí mucho el rollo de, bueno, a lo mejor yo sé que mi cuate, que mi compa es evitativo, ¿no? Y sí le escribo y sí tal, pero también como con cierta, pues respeto hacia que, güey, no lo quiero abrumar, claro. ¿Sabes? Y creo que aquí viene algo muy importante. El otro, ¿qué tan dispuesto está a entender qué cosas son importantes para ti y qué cosas no puedes tolerar? Que este es el caso, ¿no? Claro. Ahora, me gustaría preguntarte, tú, por ejemplo, ¿qué crees que no debemos dejar pasar en una relación? O sea, de manera, pues sí, claramente personal, ¿qué es lo que tú no, o sea, que dices, no, güey, yo, o sea, se me pega el flotador, yo no puedo con esto? ¿Qué no puedes dejar? Yo creo que el maltrato, ¿no? O sea, el maltrato en cualquier forma. Pero el maltrato tiene como muchas. O sea, porque hay maltrato incluso hasta pasivo-agresivo, güey, ¿no? O sea, cuando ya estás en una relación en donde ya viene el comentario constante o hasta se nota como cierto jiribilla, ¿no? En que, ay, ves que tú, güey, te vale madres o no sé qué. O de repente, pues el maltrato físico evidentemente pues sería como un extremo, güey, jamás no puedes permitir. Sí, eso ya, pero hay gente que es como, bueno, no justificando, otra vez volvemos. Claro. Como a lo mismo, ¿no? Oye, y hace rato hablábamos también, por ejemplo, fuera del aire, de cuando a veces una relación empieza como buena ondita, ¿no? Cuando haces bromas pesadas, claro. y que parece que todo está cool, pero y después ya tienes que saber, o sea, si esas bromas verdaderamente te hacen sentir mal, güey, porque muchas veces desde el principio no son como que te hacen sentir tan bien o no son del tipo de bromas que a ti te agradan, pero las dejas pasar como de, no hay pedo, o sea, es cagado, ¿no? Es como sarcástico. Por convivir, mientes por convivir. Es sarcástico, es lo que sea, no pasa nada, pero ya cuando hay más confianza, pues te empiezan a cagar. O sea, más bien siempre te cagaron, pero las dejaste pasar, güey. Totalmente. Yo algo que cuando empezamos como a platicar sobre qué queríamos abordar, me hice como 3 preguntas que no sé si sean tan básicas o necesarias. A mí me funcionaron, ¿no? Como, ¿esto es lo que realmente quiero en mi vida? ¿No? O sea, empezando por ahí, es como, güey, ¿para qué quiero una relación? De entrada, ¿no? O sea, si tú me dices, compartir con alguien, no, güey, o sea, eso para mí no es una respuesta, ¿no? Para mí es como, y escuchaba justo a Nilda, que siempre decimos mal su apellido, Caraviglio, no sé qué, pero una chingona, ¿no? Que decía, normalmente cuando hacemos esta pregunta, todo el mundo contesta, no, ni siquiera la piensa, es como, ay, porque quiero compartir, no, porque quiero que alguien me sume, porque quiero, y dijo, todo eso es un error. O sea, si eres muy honesto y revisas el origen de por qué te relacionas con la gente, es porque me gusta tener sexo, porque creo que el compromiso a mí, pues probablemente me venga bien, ¿no? Pero haciendo un ejercicio más honesto, ¿no? O sea, no contestar por contestar, ay, pues yo quiero para compartir, o sea, nadie en la vida, eso no existe, no tienes que ser como más honesto, es como, pues bueno, porque vamos a coger, ¿no? De alguna manera va a haber cierto compromiso y eso a mí me da cierta seguridad. Ok, perfecto, revisando el rollo que tú tienes, entonces es un poco más, no sé si profundo, pero sí más honesto, ¿no? Ahora, yo me preguntaba, ¿me veo con esta persona de aquí a, no sé, 3 años, 2? 5 ya se me hace demasiado, ¿no? Sobre todo porque el exceso de futuro a mí me produce muchísima ansiedad. Yo creo que a la mayoría de las personas, pero en específico a mí sí es como,
¿no? Y luego, este comportamiento es algo que estoy dispuesta a tolerar, o sea, neta voy a aguantar esto una y otra, no sé, creo que es difícil y creo que empezando por ahí son cosas que yo de entrada me preguntaría mucho a la hora de poner límites. Híjole, pues fíjate que creo que yo soy muy malo poniendo límites. Ese es mi gran peor. Es que tú eres como chistoso, como que primero muy relajado y después cuando no te gusta el pedo es como... ¡Wow! Ya todo se fue a la mierda, güey, ¿no? Sí. Ajá, sí, o sea, normalmente es como... Bueno, primer aviso que esto no me está gustando, ¿no? Sí. Y no dices nada, güey, o te ríes, o como que evitas incluso las conversaciones un poco incómodas. Yo creo que todos, güey, porque nos generan como ansiedad, ¿no? Pues sí, o sea, creo que es algo que también he trabajado, o que empiezo a reflexionar sobre la importancia de sí hablar de temas complejos, ¿no? De, güey, a ver, a mí qué me gusta, o sea... Porque, de nuevo, o sea, yo veo la vida muy relajada, ¿no? O sea, para mí no genera un pedo en donde no, supuestamente yo no lo debería ver, ¿no? Pero para otra persona que me he dado cuenta que es la mayoría, güey, que yo soy en la normal, y también es ese pedo, o sea, yo lo veo muy normal, pero entiendo que para la gran mayoría, pues son importantes ciertas cosas, ¿no? Entonces, claro, cuando tú no lo hablas desde el principio, de hecho, hace poquito platicé con una amiga que justo está saliendo con un güey muy parecido a mí, ¿no? Y ella es como más ansiosa. Entonces me empezó a contar y ya estábamos varios, ¿no? Estaba contando pues que no sabía qué pedo, porque este güey de repente le escribía y de repente como que era súper presente y cuando salían se la pasaban increíble, shalala, no sé qué. Pero pues luego como que el güey se sordeaba, ¿no? Y pues no le hablaba como 3 días, güey. Y en 3 días regresaba y le decía, pues he estado con mucho trabajo, no sé qué. Pero pues que ella no sabía qué pedo, o sea, como que no sabía interpretar esas señales, que pues como que no lo veía como con mucha seriedad, no sé qué. Y lo estaba escribiendo y yo realmente me sentí identificado en algunos aspectos, ¿no? Y ella me dijo, güey, seguro tú te identificas, o sea, porque creo que tú eres muy así. Y dije, puta madre, sí, tienes razón. Pero al final ella me decía, y creo que es como la filosofía también con la que tendríamos que ver las cosas, ¿no? Porque muchas veces es, de nuevo, güey, creo que tienes que ser muy claro como cuáles son tus expectativas hacia futuro, pero también tienes que reconocer cuáles son tus pedos, ¿no? Porque al final, yo soy así, güey, ¿no? Pero no puedo ir por la vida diciendo, pues es que yo soy así y chingue su madre la gente que se quiera relacionar conmigo y si no, ni modo. Porque muchas veces lo pienso, pero en el fondo, pues también eso te limita a relacionarte con otras personas. Y también hoy sé que hay algo que a mí me generó este comportamiento, ¿no? Y es un medio trauma, güey, de infancia y demás. Claro. Hoy lo trabajo y sé que me hizo bien para muchos aspectos, pero pues que también me limita hacia tus relaciones, ¿no? A estar presente. Y a veces cuando lo haces de manera como practicarlo, porque al final tu cerebro está acostumbrado a reaccionar de esta manera. Si tú le empiezas a generar un comportamiento diferente, pues empiezas a cambiar la situación y si haces sentir bien a la persona que tienes enfrente, que creo que eso es la clave de todo, la empatía, porque también los límites creo que tienen que estar perfectamente vinculados con la empatía, güey. O sea, esto a mí no me gusta, pero ¿podría lidiar con esto? Y ahí voy a citar a nuestro queridísimo amigo Jaime, el Gotitas de Poliamor, Jaime Gama. ¿Y tú qué quieres? O sea, porque al final o sea, tú lo tienes, pero ¿lo quieres? ¿O por qué lo quieres, güey? ¿No? Claro. ¿Te hace bien? O sea, porque también eso, hay que ser muy honestos también con esa parte, güey, ¿no? O sea, güey, a mí no me haría muy bien una persona que esté conmigo todo el tiempo, güey. O sea, porque al final siento que exploto, ¿no? Y puedo llegar a ser, pues, una persona no tan chida con esa persona que quiere mi atención, claro, 100%. Entonces... Creo que también, perdóname, justo ahora que dices esto de que ciertas actitudes modifican tu conducta, creo que también ese es un límite, ¿sabes? O sea, güey, si tú me estás hablando todo el tiempo, a mí me asfixia, ok, entiendo que para ti es importante que yo me esté comunicando, que si el mensajito de los buenos días, que si tal, que si bla. Y cuando a lo mejor entiendes del otro lado que a la otra persona le pesa o le es como too much o que es como, güey, o sea, tú tienes que saber que el día que yo te busque es porque realmente te estoy buscando porque te quiero ver, claro, ¿no? Y a veces entender que la forma que yo necesito para que el otro me quiera no es necesariamente lo que le funciona al otro, creo que también puedes empezar a entender y a no tomarte las cosas personales, que también es una cosa muy importante a la hora de poner límites, ¿no? Creo que
que muchas veces empezamos a hacernos estos rollos bien tóxicos en la cabeza porque te empiezas a sentir mal, a decir, es que, ¿por qué me hace esto? Es que yo he sido tan buena con él. O sea, sí, güey, pero si tú no has tenido la claridad mental, un proceso aterrizado de las cosas que quieres y poderlas platicar con la otra persona, incluso entenderlas tú primero, abrazarlas, y saber planteárselas, creo que también a veces es difícil, ¿no? Creo que nos damos muchas veces en la torre solitos. Y en esto me gustaría citar un poco a Vicente, que en realidad la frase no recuerdo muy bien cómo va. El punto es que él dice, ¿no? Que hay miles de personas que mueren al año por tomar Coca-Cola, ¿no? Porque pues azúcar, la chingada, no sé qué, pero por amor nadie se muere. Por amor, más bien nosotros hacemos que sea muy difícil porque no nos conocemos, porque no sabemos expresarnos, porque no sabemos poner límites y porque justo nosotros no empezamos a respetar esos límites que nosotros mismos pusimos, ¿no? De acuerdo a estas creencias limitantes que tenemos, de acuerdo a la huella de abandono que traemos, que todos tenemos, pero lo bueno es que todos lo podemos corregir en algún momento. Ya de adulto, pues sí eres totalmente responsable de lo que te pasa. Obviamente tú no elegiste tus circunstancias de niño, pero de grande, lógico es que te empiece a costar trabajo relacionarte, ¿no? De alguna forma, o de todas. Sí. No lo sé. Sí, fíjate, voy a hacer una reflexión porque esto que decías de que de amor nadie se muere, y es muy cierto, güey, y está todavía más cabrón, porque creo que lo que deberíamos hacer, y esto sí es como un consejo, de nuevo, con lo que yo he vivido, ¿no? Porque a mí hoy me funciona más esta parte de que de cada relación y de mis relaciones pasadas, empiezo como a recordar qué fue lo que aprendí, güey. Porque a veces no eres consciente, nunca haces como ese ejercicio de, güey, ¿qué me dejó esta relación? ¿No? Siempre es como de, ay, esta vieja era más celosa, una tóxica, me partió el corazón y yo la amaba, no sé qué. O al revés, te victimizas de, es que yo fui un culero porque no la supe valorar y tenía todo esto, shalala, y era el amor de mi vida y lo dejé escapar, ta, ta, ta. O sea, te vas como victimizando y te vas generando estas mismas heridas en ti que no hace ningún sentido, ¿no? Creo que al final, y esto es como una frase muy matadora, ¿no? Que el dolor, pues sí sucede, pero el sufrimiento es opcional. O sea, cuando tú te clavas en una idea y te estás contando historias repetidas sobre lo que pudo haber sido, pues ya no fue, güey. O sea, más bien, creo que de cada una de las relaciones lo que tenemos que hacer es aprender, ¿no? Porque si no aprendes, pues sigues repitiendo los mismos patrones una y otra vez. Y por ahí apenas justo que mencionabas a Vicente, también hace poquito posteó algo que decía, es que todos los hombres son iguales. Y él decía, ¿todos los hombres o todos los hombres con los que tú te has relacionado? Que tú claro. Porque al final son los que tú has elegido y por algo los has elegido, güey. Entonces, si sigues repitiendo esos patrones, pues algo está mal, güey. O sea, no estás aprendiendo correctamente de esas situaciones. Y no es que la persona con la que te relaciones esté mal, güey. También es que creo que a veces caemos mucho en es que es una persona tóxica y es que no sé qué, y es que no se quiere, y es que no sabe ni lo que necesita, etcétera. Pues no, güey, a lo mejor la persona de enfrente sí sabe, pero tú no eres lo que necesita. Y ella no es lo que tú necesitas. Y creo que tenemos que ser como muy honestos también para reconocerlo, ¿no? Y a veces con esta idea del amor romántico que nos han vendido, de que si tú conoces a alguien, por eso yo a veces lo critico y también me critican mucho por pensar así, ¿no? Muchas personas me han dejado, y algunas personas que incluso con las que he salido por ahí, si nos escuchan en algún momento, me han dicho, es que tú piensas de una manera muy liberal, güey, y no me gusta, o sea... Si me están escuchando, chinguen a su madre, ¿cierto? Sí, es para suavizar el momento tenso. Que también está cabrón, ¿no? Cuando te expones de esta manera, güey. O sea, porque aquí... Sí, claro. Nos hacemos vulnerables en muchos momentos, nos conocen muy bien. Y ahora ya tienen mi cara, güey, porque antes no nos veían, ahora ya. Entonces me van a quemar. Espero que no lo hagan, por favor. Oye, sí, es como que literal ya nos bajamos el calzón, ¿sabes? Ya es como, güey, ya, ¿qué más te puedo decir? Ya es algo, ya se pasaron hasta la cocina. Ya sé, güey, ¿no? pero al final... Lo que me he dado cuenta, y también, o sea, gracias a este proyecto, de repente la gente se acerca, y hay un chingo de gente que piensa igual, güey. Que vivimos inconformes, que vivimos insatisfechos. Que te acostumbras a vivir, ¿no? Como, bueno, no la voy a hacer de pedo hoy por sentir de nuevo los beneficios, ¿no? O esa recompensa que te da la relación. Como que es más fácil hacerte güey siempre, pensar que no pasó nada, pues seguir, pasarlo por alto, ¿no? Creo que eso es algo también que pasa mucho cuando necesitas ser claro con lo que quieres y con lo que no está bien que la otra persona haga para el bien de la relación. Pero ojo, acá también, o sea, tampoco a veces se malinterpreta, ¿no? O sea, tenemos que ser también muy cuidadosos con lo que decimos, porque, de nuevo, o sea, no es que
evites y que digas, pues si no jala ya la chingada. O sea, más bien mi reflexión siempre va en el sentido de, es que a veces no somos lo suficientemente inteligentes socialmente o emocionalmente para empatizar con la persona que tienes enfrente, güey. Y entonces hemos caído en los extremos. O sea, de nuevo, creo que el gran pedo es que siempre nos vamos a los extremos. O sea, este güey me caga y no sé qué, ya, se acabó la relación, yo ya no voy a estar aguantando pendejadas, que es bueno, o sea, si eso te hace sentir bien, está bien, o sea, no, creo que no pasa nada, pero también, claro, pues hay que valorar como otras cosas y a lo mejor construir, y a veces cuando te pones a hablar y negociar y verdaderamente llegar a acuerdos, pues pruebas, güey, decir, a ver, esto no está jalando, güey. O sea, podemos llegar a un intermedio, probemos, güey, si te hace sentir bien, probablemente esto jale, porque yo lo necesito, pero si no te hace sentir bien, tampoco tienes que estar sufriendo en una relación donde tú tienes que hacer un esfuerzo descomunal para satisfacer mis necesidades, güey. Que ese es el gran problema. Y de nuevo, no es que tú estés mal, o sea, tus necesidades son tus necesidades, pero yo tengo estas otras necesidades. Y si eso, o sea, creo que al final también algo muy importante tendría que ser elegir correctamente a la pareja, ¿no? Lo que hablábamos con Ani también, o sea, cómo yo elijo a la persona con la que voy a estar, y esa es la decisión más importante, porque a veces elegimos muy mal, ¿no? O sea, sabemos que la vamos a cagar porque ese es el tipo de personas que ya hemos tenido malas experiencias, que no nos va, y al final decides ir por lo mismo, ¿no? Esta idea de, pues es que todos son iguales. Pues sí, güey, porque siempre te relacionas con el mismo perfil. Claro, yo sabes que creo en este sentido, a veces tenemos muy arraigado culturalmente el hecho de que si no te esfuerzas, güey, no va a venir una recompensa. Y creo que es momento de quitarnos ese pensamiento. No necesariamente tienes que sufrir para obtener algo, güey. No, de verdad que no. Si eres una persona que se trabaja y se conoce, es como... Yo siento, güey, que ese tipo de relaciones y de personas ni siquiera estarían vibrando contigo. Porque tú empiezas en automático. Cuando estás en paz contigo no toleras lo contrario. Sí. Entonces es como... sin ser mamona o algo así, es como, güey, ni siquiera le voy a poner atención a este pedo porque yo ya no vibro en esa frecuencia. A lo mejor sí llámenlo energía y los astros se alinearon y los cometas y la chingada. Pero muchas veces creo que hemos malentendido el hecho de tener una recompensa a huevo tiene que llevar dolor, un esfuerzo tremendamente grande. Y yo creo que no. O sea, sí creo que hay otras opciones que literal, como dice, hay más culitos que estrellas, güey, literal. O sea, hay muchísimas personas que pueden resonar contigo de alguna manera en la que no tengas que estar cuidando lo que dices, esforzándote en demasía por agradarle. Eso lo único que viene a replantearte a ti es un espejo muy raro, ¿no? ¿Por qué tengo que hacer todo esto? ¿Por qué? ¿Quién realmente no está aceptando a quién? Yo en realidad no me estoy aceptando si estoy esperando que el otro vea algo en mí que yo no tengo. Claro, güey. O que yo no soy. Entonces, es complicado. Y es que esta idea, de nuevo, del amor eterno y de, o sea, y viene desde nuestra cultura, como bien lo dices, ¿no? O sea, estos dichos famosos que existen y que tú eres experta en ellos. Son las frases de la tía Ilse. O sea, por ejemplo, de más vale pájaro en mano que cientos volando. O sea, o hay otros, ¿no? De más vale malo conocido que bueno por conocer. O sea, al final te estás limitando, güey. Claro. O sea, todos estos es como de, güey, neta, es nuestra cultura y al final vivimos así. Y entonces también estamos en un mood de, es que si yo empiezo una relación con alguien y terminamos, o sea, por eso yo sí soy de esta idea de, pues sí puedes ser amigo de tu ex, güey, pero tenemos esta idea de, no, güey, es que, pues, no, te hizo daño, güey, aléjate, cierra el ciclo. Y yo creo que los ciclos no se cierran, güey, porque es parte de tu aprendizaje. Y si tú verdaderamente, pues como que valoraras lo que aprendiste con esta persona, porque al final cuando te relacionas con alguien, aprendes un chingo de ella, ¿no? Y hay tantas personas que son tan valiosas que te podrían seguir aportando en tu vida. A lo mejor ya no en todo el plano emocional que tenías, sexual y demás. Pero de nuevo, el no estar es como una elección y cuando te dices es que el contacto cero y demás, es por la historia que tú te estás contando, güey. O sea, al final si dejáramos fluir y reconocer y agradecer y demás, podrías vivir en un entorno donde, güey, pues esta historia que yo me estoy contando no es tan real, güey. O sea, esta persona no es tan mala como yo la estoy asumiendo. O sea, simplemente no me convenía, no somos compatibles, güey, pero pues, sí me aporta en otros sentidos. Y a lo mejor lo puedo tener un tiempo y a lo mejor desaparece de mi vida en 5 años y cambiamos y ya, güey, se acaba. Pero a lo mejor es alguien que me pueda aportar en el largo plazo para alguna otra cuestión, ¿sabes? Pero de nuevo, nos cuesta aceptarlo y yo creo que de repente también pues nos vamos a los extremos. Y yo creo que este tema de los límites, para mí,
me genera un poco de estrés cuando esos límites o cuando la gente que te recomienda poner límites se vuelve muy, ¿cómo llamarle? Como muy extremo, güey, ¿no? O sea, yo creo que son importantes. O sea, tampoco es que esté diciendo, no se deben poner límites. Lo que hemos dicho es, si algo no te hace sentir bien, tienes que ponerlo en la mesa, ser muy claro desde el principio, pero también ver cuál es la razón de por qué eso es importante para ti. Muchos son valores. Y en los valores, pues creo que eso es lo más profundo. Cuando va en contra de tus valores o de tu filosofía de vida o lo que tú esperas alcanzar, pues, güey, tienes que plantearlos, y si no es compatible con lo que la otra persona quiere, pues adiós, güey, sorry, ¿no? Claro. Híjole, es que nuevamente es como muy complicado. Yo difiero un poco contigo en el sentido de que sí puede ser amigo o no. Yo creo que sí, sin embargo, creo, yo de manera muy personal, que tiene que pasar algún tiempo, ¿sabes? De pronto los ánimos están como muy encendidos y no tienes la claridad como para ejecutar lo más sano para ti. Y eso también es un límite, ¿sabes? Es como, a mí me ha pasado muchas veces terminar una relación y de pronto pues te empiezan a hablar como pues muy cuatitos, muy normal, muy no pasa nada, y tú estás de verdad teniendo un choque muy fuerte entre tu cabeza y tu corazón, y eso es algo que creo que ya a cierta edad no te permites, ¿no? Como que es, o sea, a ver, yo quiero esto, tú quieres lo otro, ya no hay ni siquiera un camino donde nos podamos encontrar siquiera un poquito, entonces no tiene ningún sentido. Probablemente seas una gran persona, pero ahorita no me funciona estar contigo y no lo voy a hacer en cierto tiempo, un límite, 2 meses, 3, no sé, el tiempo que yo necesite para estar otra vez en armonía como con lo que yo necesito para mí misma, ¿no? Sí. Pero bueno, eso es algo pues un poco, creo que es muy particular, creo que cada persona sabe medir si está listo para ser amigo de alguien a quien quiso. De pronto sacarnos esa idea de la cabeza es un poco difícil, al menos, no sé, vamos a decir, el 50% de la población es difícil que te relaciones con tu expareja de inmediato. Yo creo que el tiempo siempre acomoda todo, muchas veces. Pero tú también tienes que hacer tu trabajo, güey, como, güey, a ver, esto no fue personal, en medio lo que mejor pudo, lo más chido, no dejarle, pues, claramente todo al destino, güey, porque si no, pues nunca vas a tener nada, nunca vas a asumir ningún tipo de responsabilidad en una relación, ¿no? Sí, de nuevo, yo creo que todo depende, güey, o sea, y también, pues esto va en función de lo que tú percibes de la otra persona, ¿no? O sea, alguien que te hizo daño, pues, güey, no puedes estar con esa persona, probablemente. Y ni siquiera en un corto tiempo ni nunca, güey. O sea, simplemente esa relación se corta y ya, ¿no? Pero yo hablo de relaciones que a veces, neta, o sea, fluyen muy bien en muchos aspectos, pero que no encajan en temas como de compatibilidad en formas de ver la vida, probablemente, en algunos aspectos. Y que sí son súper importantes para cada uno, ¿no? Esto de no ver la misma forma la vida, pues depende de cada quien. Por eso digo, todo depende, güey, ¿no? O sea, es como... Puta, puedo estar con alguien que amo profundamente, que tenemos intereses en común, una forma de vida, que nos relacionamos perfectamente en el ámbito sexual, la siento como una amiga, o sea, siento seguridad al estar con ella, pero probablemente su sueño es ayudar a las poblaciones en África, güey, a los niños en África, güey. Y mi sueño es, no sé, a lo mejor, pues tener un muy buen trabajo en Ciudad de México o en Estados Unidos. Y los dos deseamos profundamente esa parte, güey. Y entonces muchas veces, lo que yo he visto también, o sea, no es como una regla, o sea, de nuevo es que no hay reglas. Pero hay gente que dice, güey, voy a ceder mi sueño, no quiero ayudar a los niños de África y me voy a ir contigo a Estados Unidos. Y muchas veces jala muy bien. Pero otras, esa relación termina frustrada porque esta persona queda dolida de, güey, es que era mi sueño y tú me coartaste mi sueño. En realidad no es genuino, ¿sabes? Porque hay por un lado dejar de hacer algo a lo mejor que a ti te va a llenar por llenar otro espacio de tu vida. Y justo, es una chingadera, pero justo estaba viendo Grey's Anatomy, que es una serie que me gusta un buen, pero de alguna forma, pues sí, obviamente hay casos de medicina y tal, pero evidentemente lo van ligando siempre a cuestiones amorosas. Unas muy bizarras, otras muy de la cotidianidad, muy del humor gringo, tal. Y hay una parte donde Derek le dice a Grey, ¿sabes qué? O sea, yo dejé mi sueño por ti, por la familia. Y Grey le contesta, yo no te lo pedí. Y yo, mocos, cabrón, es real, ¿sabes? O sea, que tú entendieras que por sacrificar una cosa ibas a tener otra, no siempre es garantía, ¿eh? Y no siempre
tienes que culpar a la otra persona, más bien quien decidió no irse fuiste tú, quien decidió no luchar por ese sueño fuiste tú. Y al no obtener lo que estabas esperando que llegaría con esa renunciación, no la tienes, pues claro que te frustra, güey. Y así vamos por el mundo, ¿no? Creyendo que si dejamos una cosa, la otra persona lo va a tomar en cuenta. Y no tiene por qué hacerlo. Para empezar, no tiene por qué hacerlo. Pero también... Para empezar, tú no tendrías por qué justificar quedarte o no para que el otro esté chido. Si tú no estás bien, compte. O sea, sabes que cada quien su golpe y adiós, güey, ¿no? Pero normalmente no tenemos la inteligencia ni las habilidades ni las skills necesarias la mayor parte del tiempo. Claro, güey, es que cuando decides por una persona por ceder en tus sueños, también es complicado porque, o sea, tú estás imaginando que esa persona va a ser así toda la vida y probablemente no pasa, ¿no? Pero también hay que ser muy honestos, güey. O sea, por este ejemplo que yo ponía, ¿no? De la chava que, por ejemplo, tiene un sueño de ayudar a la gente en África. También hay que decir, güey, ¿qué tantas probabilidades tengo de irme a África, sostener un proyecto, ayudar genuinamente a las familias que viven allá, ¿no? O sea, si apenas tengo para pagarme aquí la renta, ¿no? Con 20 personas, y a lo mejor, pues es como un sueño que tengo porque, pues, mi altruismo, ¿no? Guajiro. Pero, pues, probablemente no va a cuajar, güey. Aunque me aleje de esta persona, probablemente no lo voy a poder realizar. Y quién sabe, ¿no? A lo mejor buscan los medios y sí se da. Pero acá viene otra reflexión y casi como para ir cerrando el capítulo. Al final, la felicidad y lo que nosotros construimos debería estar basado en lo que vivimos en el día a día. Y creo que a veces nos cuesta mucho ser felices con lo que tenemos, güey. Creo que ese es a mí lo que, de las reflexiones más cabronas, pero que valen toda la pena, güey. Porque muchas veces estás imaginando escenarios y probablemente son poco probables. Y yo creo que lo importante sí es visualizarlos. O sea, sí tienes, porque al final sí lo atraes, ¿no? O sea, tú tienes que ver y tienes que tener este deseo constante de crecer, ¿no? De evolucionar, de cambiar tus ideas, de cambiar tus opiniones, ¿no? O sea, tus certezas que hoy ves como algo que no podrías ni siquiera imaginar, plantearlo. Probablemente cuestiona por qué lo estás creyendo y por qué lo haces, si es por ti o por alguien más, pero disfruta el proceso. O sea, para mí, alguna vez me dijeron eso, disfruta el proceso, porque pues todo lo que construye, lo que decía al principio, ¿no? Del 99% de nuestros miedos probablemente no van a suceder. Y estar siempre con esa ansiedad del futuro y de qué va a pasar y por qué no lo puedo hacer, etcétera, pues simplemente relaciónate con prueba y error, habla las cosas que te incomodan, habla de los temas difíciles, porque ahí también aprendes a conocer pues la mentalidad de la persona que tienes enfrente, los sueños, las aspiraciones, los valores, etcétera. Y a lo mejor algunos no congenian con los tuyos. Y es mejor no hacer perder el tiempo o no dañar a alguien, porque al final podrías terminar siendo la persona tóxica que esa persona recuerde. Y yo siempre digo, no hay personas tóxicas, simplemente son experiencias, algunas más dolorosas, pero el sufrimiento es opcional. O sea, tú decides cuánto tiempo te va a durar esto. Y yo por eso creo que sí puedo ser amigo de mi ex, porque al final si tú superas el trauma, o sea, y te quedas con lo bueno de esa persona, pues al final lo sigues valorando, güey. Estuviste el tiempo que haya sido, pasaste momentos bien chidos y seguramente conectaste súper bien y tenías temas de conversación, Claro. o sea, no por nada te relacionaste con ella. Y entonces mandas toda la chingada porque en algún momento no cuajó. Entiendo que es un tema también de sanarte internamente, pero si tú prolongas ese sufrimiento que te estás generando por esa ruptura, pues al final la responsable de que eso suceda en tu cabeza eres tú. Tú te estás contando esa historia constante de no, es que puta lo veo y entonces pues es que me confunde y no sé qué pedo y la chingada. Pues al final tú ya tienes que saber que eso no va a jalar hacia donde tú querías, pero a lo mejor puede jalar hacia otra dirección y puedes tener una relación muy padre, ¿no? Esa es como mi reflexión final y mi punto de vista sobre los exes, que ahí seguramente difiero con mucha gente que opina igual que tú, pero yo ya me acostumbré a que creo que sí tengo opiniones muy diferentes al resto de... Al resto. Claro, mira, lo bueno es que ya lo sabes. y yo nunca dije que no puedes ser amigo, yo dije no de inmediato. O sea, yo, por ejemplo, creo que con la única persona que puedo llevarme así totalmente abierta y sin andarme con chingaderas o con esta onda de volver a sentir cositas, ¿no? Es con el famoso Alvarito que hemos platicado desde el día cero, ¿no? De él. Y ahora de verdad somos muy cuates. También creo que funcionó o nos funcionó porque pues, éramos muy jóvenes cuando fuimos novios. Lógicamente es que la irse de hace 15 años, pues, güey, o sea, cero tiene los pedos
de ahora, o tenía los perros de los 30, ¿no? O sea, nada que ver. Y yo creo que para finalizar un poco, yo quisiera decirles que recuerden que el amor, de verdad, no todo lo puede. A veces el amor hay que pensarlo y no solo sentirlo, ¿sabes? O sea, creo que también es muy importante dejar de romantizar esta idea, porque no es, güey, porque necesitas otro tipo de factores, otro tipo de cuestiones para que algo pueda avanzar de la mejor manera. Entonces, creo que eso sería como mi reflexión. Los límites son algo esencial para ti primero, y justo quien no se conoce, pues por eso tiene un cagadero, ¿no? Porque no sabe ni qué pedir, cuándo pedirlo, cómo pedirlo, y entonces, pues hagan una reflexión en cuanto a eso, ¿no? No sé qué sea bueno para empezarte a conocer. No sé, simplemente creo que a través de tener ciertas experiencias es como vas pensando, güey, esto yo no puedo con eso, mejor voy a buscarlo por acá, ¿no? Ya vi que esto no me está funcionando, entonces mejor voy a hacer esta otra cosa. Entonces, estar abiertos siempre al cambio, porque también es algo bueno y te posiciona en un lugar diferente, que en algún punto pues, te va a salir, güey, a quien está intente algo, en algún punto lo encuentra y o lo tiene. Entonces, pues esa sería la reflexión, y me gustaría irnos con esta recomendación, creo que no la he dado. Y sí, pues ya ni modo, estará doble en nuestra lista, pero justo ahora que platicábamos del amor eterno y tal, solamente me viene una banda a la cabeza que es La Casa Azul, ¿no? Con el final del amor eterno, que es así, rolota de rolotas en la vida. Son canciones para sufrir con ritmo. Muy buena recomendación, es nuestra banda favorita en este podcast. Y amigos, pues bueno, pues muchas gracias por seguirnos. Recuerden que ya estamos también en YouTube. Denle play, suscríbanse al canal, reproduzcanlo, compártanlo en redes sociales con sus amigos y demás. O sea, háganos ganar un poquito ahí. Nos faltan muchos seguidores. Igual está disponible en todas las plataformas de podcast, ya saben, en el link de nuestro Instagram de Todo y Nada. Recuerden que las OS son ceros, ahí nos pueden encontrar. Está igual las ligas para que nos puedan escuchar en cualquiera de sus plataformas favoritas, en Spotify, en Google Podcast, en Breaker, en donde más, bueno, ya en todas. En Apple Podcast también. En Apple Podcast y en todas. ¿Ya lo habías dicho? Creo que sí. Pero bueno, pues síganos y nos vemos la próxima semana con un capítulo más de temas de chavorrucos. Picosones. La próxima semana va a estar picoso. Oye, también si tienen alguna sugerencia de tema o alguna inquietud, por supuesto que nos pueden escribir, recibimos sus mensajes, y de verdad nos encanta esa interacción que hemos tenido con toda la gente que se comunica con nosotros. Me da mucha risa saber que somos muchísimos más de los que creemos, que estamos atravesando casi las mismas situaciones, pero justo como dice nuestra entrada, pocos nos atrevemos a platicarlo o a externarlo. Y pues bueno, ni modo, a veces pudiéramos parecer o sonar un tanto pretenciosos, ¿no? Idealistas, pero así es, chavos, así es la cosa. La verdad es que todos pasamos situaciones muy similares. Sí. Y bueno, 100%. Eso pasa con la especie humana. Así es que nos escuchamos la próxima semana. Chao. Ya se acabó la terapia de la semana. A la chingada.